Por nuestra propia experiencia sabemos que todo lo que existe cambia, se transforma continuamente y al final desaparece. Nuestra vida, por ejemplo. Nuestra vida no es más que, si lo pensamos bien, no es más que un paréntesis, un pequeño paréntesis, entre un tiempo infinito en el pasado, en el que todavía no existíamos, y otro tiempo infinito, el futuro, en el que ya no volveremos a existir, ya no existiremos más. La vida es ese trocito que está justo en medio de estos dos tiempos infinitos. Eso no se aplica solamente a nuestra existencia como individuos, sino a la vida en general, a las especies, a la vida con mayúsculas. Sabemos que la vida se originó en la Tierra hace miles de millones de años, la vida evolucionó, se multiplicó, se diversificó, lo llenó todo y de la misma manera sabemos que algún día desaparecerá. Lo mismo podríamos aplicarlo a la Tierra, a nuestro planeta, al Sol, a las estrellas, a las galaxias, al universo entero. Lo que hoy nos parece inmutable no es más que algo, no es más que un sistema enorme, el universo entero, que está en perpetua transformación. Y sabemos que al final, porque eso lo sabemos, toda esa transformación terminará. Y terminará como termina todo el resto de las cosas, es decir, desapareciendo para siempre. Tomemos como ejemplo nuestro planeta. Nuestro planeta, la Tierra, surgió hace unos 4.500 millones de años. Pero es que antes de ese momento no existía. Y sabemos que dentro de otro tiempo inimaginablemente largo, otros 5.000 millones de años más, cuando el Sol, convertido en una gigante roja, se la trague, desaparecerá. Es decir, podemos sumar, la vida de la Tierra será en total alrededor de 10.000 millones de años, un tiempo gigantesco. Pero ni antes de que existiera ni después volverá a estar, no habrá nada más. Si nos imagináramos la vida de nuestro planeta en un vídeo de solamente un minuto, pues la veríamos condensarse a partir de una nube de materiales, ese disco protoplanetario, un anillo de polvo alrededor de nuestro Sol naciente. Veríamos cómo se forma, la veríamos cubierta de lava, veríamos después inmediatamente cómo sus cuencas se llenan de agua, veríamos nacer los océanos, veríamos moverse los continentes, nacer las montañas, gastarse las montañas, surgir la vida, desaparecer la vida, y finalmente la veríamos desaparecer, tragada por el Sol. Es el destino de todas las cosas que hay en el universo, incluido, como os digo, el propio universo. Por supuesto, también el Sol desaparecerá, tardará mucho más tiempo que la Tierra, sufrirá varias transformaciones, se convertirá primero en una gigante roja, luego probablemente en una enana blanca que viva 100 veces más el tiempo que ya lleva vivo el Sol, pero al final también esa enana blanca se evaporará, se deshará en nada. Igual que el Sol, el resto de las estrellas y de las galaxias. Los científicos saben que el universo va a terminar. Lo que no saben exactamente es cómo. Es decir, la pregunta es, ¿de qué forma va a terminar el universo su existencia? Y aquí es donde hay discrepancias. No es que se peleen entre ellos. Todos están convencidos de que ese final inevitable es inevitable, es decir, que va a llegar. Lo único que puede llegar de una manera o de otra según una serie de características físicas que los investigadores se afanan por comprender, como por ejemplo la cantidad de masa que hay en el universo, sobre todo la densidad que tiene esa masa considerada en el universo entero, y también cuál es la tasa de expansión, o sea, lo rápido que se expande el universo. Las distintas soluciones a estas cuestiones, a estos problemas, han dado varias soluciones diferentes, varios tipos de muerte diferente para el universo en el que vivimos. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de las 3 principales formas en que nuestro universo puede morir y de alguna forma más añadida, mucho más exótica, pero que teóricamente, según salen las ecuaciones, también es posible. Vamos a empezar por la primera, que los científicos han llamado The Big Freeze, la gran congelación o el gran enfriamiento.
Digo esta la primera porque es una de las más probables a la luz de lo que sabemos hoy. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Dice que el universo que se está expandiendo se seguirá expandiendo, se continuará a ir expandiéndose y lo hará cada vez más deprisa, con lo cual la materia que hay dentro cada vez estará más separada una de otra y estaremos viviendo en un universo cada vez más frío hasta que se haya consumido la última estrella, se haya deshecho la última galaxia y toda la materia que conocemos haya dejado de existir y de emitir energía. Es lo que se llama una muerte térmica. Y esto nos lleva precisamente a que esta idea no es que no se la inventan los científicos, sino que es una consecuencia de la aplicación de uno de los principios físicos una de las leyes más firmes que existen en la naturaleza, que es el segundo principio o la segunda ley de la termodinámica. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Pues dice que todo tiende a un equilibrio térmico y está muy relacionada con otro concepto que es el de la entropía, que es el grado de desorden de un sistema. Y me explico. Imaginaros que tenemos una bañera llena de agua y tenemos una barrera en medio y tenemos la mitad de la bañera llena de agua fría y la otra mitad de agua caliente. Esto es un sistema ordenado. El agua fría está por un lado, el agua caliente está por el otro y la bañera es el sistema, ¿no? Con estas dos aguas con temperaturas y energías, por lo tanto, a más calor, más energía, perfectamente diferenciadas. Quitamos la barrera, ¿qué ocurre? Pues que las aguas se mezclan. ¿Y se mezclan hasta cuándo? El agua caliente va perdiendo temperatura porque se la cede al agua más fría y el agua fría se va calentando porque le roba calor al agua que está más caliente. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Una bañera llena de agua templada. Es decir, tenemos un sistema más desordenado del que había al principio. ¿Os dais cuenta? Cuando digo que la energía es igual al calor, me refiero, claro, a la temperatura. En esta bañera más desordenada hay un nivel inferior de energía que el que había al principio. Existe una temperatura, porque todo esto tiene que ver con la temperatura, cuanto más calor, más energía, pues existe una temperatura en que la energía se convierte exactamente en cero. ¿Por qué? Porque cesa la actividad atómica. Y esa temperatura es la que se conoce como el cero absoluto, y son menos 273,15 grados centígrados. Menos 273. A esa temperatura los átomos se congelan, las partículas se quedan en el sitio, ya no pueden actuar más. Si lo pensáis bien, cuando nos referimos a la palabra temperatura, a lo que nos estamos refiriendo, o sea, medir la temperatura, en realidad es medir el estado de movimiento de las moléculas. Cuanto más deprisa se mueven las moléculas, más calor generan y por tanto más energía generan. Cuanto menos temperatura hay, o sea, cuanto menos se mueven, cuanto más lentamente se mueven, menos temperatura hay hasta el momento en que ya no se mueven en absoluto porque ya no pueden decaer a un estado de energía más bajo, porque llegan a lo más bajo posible, y eso son menos 273,15 grados. ¿Cuál es la temperatura del universo? Bueno, sabemos que el universo nació a una temperatura enorme, justo después del Big Bang, miles de millones de grados, y esa, que es la que se llama la era de la radiación, fue la única época en la que la radiación dominó sobre la materia. ¿Por qué? Porque os he explicado muchas veces que estábamos hablando de partículas sueltas que ni siquiera podían unirse para formar núcleos atómicos, es decir, materia, porque al hacerlo, la energía de esa temperatura tan enorme era tan grande que cualquier unión entre partículas para formar algo más complicado era inmediatamente destruida por una colisión de otra partícula que estaban zumbando todas como locas. Esa fue la era de la radiación. Al ir expandiéndose el universo, se fue enfriando, y a medida que se fue enfriando, se pudo empezar a condensar la materia, primero en átomos, luego los átomos juntos en moléculas, luego hasta las primeras estrellas. Evidentemente la temperatura fue bajando, y al bajar fue bajando el nivel de energía, es decir, la energía disponible para que el universo pudiera seguir haciendo cosas.
¿Qué cosas hace el universo? Bueno, pues genera nuevas estrellas, se fusionan galaxias, todo se mueve, se crean materiales, es decir, vivimos ahora mismo en una época muy activa con muchas cosas, ¿no? Pero eso se va a acabar porque esto se sigue expandiendo. ¿Qué sucede? Que, como os he dicho, hay otro concepto que es el de la entropía, el desorden. Todo tiende, o sea, la segunda ley de la termodinámica apunta a que al final de la historia del universo va a pasar exactamente igual que con la bañera. Ahora mismo, como os decía, la temperatura del universo que nació siendo muy caliente, ahora mismo es ya la temperatura media de menos 270 grados centígrados. Es decir, solamente le faltan 3 grados de bajar para llegar a los menos 273,15, que es el cero absoluto donde todo se detiene. Pero claro, ahora mismo aquí hay 20 grados, en medio del Sol hay miles de grados, conocemos cosas que están a millones de grados, ¿cómo que estamos a menos 270? Insisto, es media. Es la media entre el vacío espacial, que es lo que más hay, y los puntos localizados donde hay materia, es decir, donde hay galaxias funcionando, llenas de estrellas funcionando, pero claro, una galaxia no es más que un trocito rodeado de inmensidad de vacío. Si tú haces la media de la temperatura que hay en las galaxias, incluso los puntos más calientes, con el resto del universo en el que no hay nada, es vacío y súper ultra congelado, pues lo que te sale es eso. Y lo que queda, esos 3 grados, en buena parte es la radiación residual del Big Bang, es decir, el fondo cósmico de microondas, del cual hemos hablado otras veces. De esos miles de millones de grados al principio, que se fueron enfriando a medida que el universo se expandía, pues de miles de millones de grados hemos pasado a 3 grados Kelvin, o a 3 grados, que prácticamente la equivalencia es la misma, sobre el cero absoluto, que son menos 270 grados centígrados, que, aunque no os lo parezca, sigue siendo calor, porque el frío absoluto son menos 273. Esa radiación ha sido detectada y permea todo el universo entero. Pero claro, a medida que el universo se sigue expandiendo y siga creciendo, se seguirá enfriando, con lo cual llegará un momento en que alcanzaremos esa temperatura crítica de menos 273,15. Y en ese momento toda la materia cesará su actividad, porque a esa temperatura, como os digo, ya no es posible ninguna actividad atómica, porque como os he explicado que la temperatura no es más que las vibraciones o los movimientos de las moléculas, pues esos movimientos que al principio eran alocados son cada vez menos hasta que se detendrán por completo, y ese será el momento en que se detengan. Y además, en ese momento el universo habrá alcanzado su estado de máxima entropía o de máximo desorden. La entropía es un concepto muy curioso, pero también es familiar, o sea, cualquier cosa, cualquier sistema, imaginaros, las casas, los edificios, se corrompen, se van degradando, y al final, si los dejas y no haces ningún mantenimiento, se pueden venir abajo. Las máquinas, exactamente lo mismo. O sea, limpias el salón de polvo y lo dejas sin volver a limpiar y no sabes cómo, pero te vuelve a aparecer lleno de polvo, y como lo dejes años sin limpiar, pues te encuentras un sitio que no tiene nada que ver con el que tú dejaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo eso son pequeñas manifestaciones de esa tendencia al desorden, que es lo que la línea que sigue todo lo que hay en el universo. Muchos dicen que esa es la línea, la flecha del tiempo, es lo que determina el tiempo, la dirección en la que el universo cada vez tiende más al desorden, es la flecha del tiempo, que nos permite ir desde el pasado, más ordenado, al futuro, menos ordenado. Bueno, esto es así, pero podréis pensar, bueno, podemos luchar contra eso. A un edificio se le hace su mantenimiento y ahí lo tienes. Y ya has luchado contra la entropía, la has vencido, porque has conseguido que eso se mantenga como un estado ordenado, no que se venga abajo y se desordene. Y lo mismo con las máquinas. Bueno, es verdad, has conseguido una victoria local en ese punto contra la entropía. Pero ¿qué ocurre? Que tú, para luchar contra ese desorden, tienes que inyectar energía. Es decir, tienes que utilizar máquinas que limpian el edificio, que tienes que inyectar cementos, o sea, tendrás que hacer una serie de operaciones de conservación que implican un consumo de energía.
Y la energía, una parte de esa energía que utilizas, se disipa como calor al universo. Y esa energía que se disipa, desde lo pequeño, desde tú ordenando una habitación hasta una enorme máquina manteniendo la estructura intacta de un puente, se disipa en el universo y hace que la entropía general aumente. Lo mismo, en otro nivel, sucede con las estrellas. Las estrellas al principio tenían hidrógeno para quemar, que es una fusión, la fusión del hidrógeno que luego da lugar a helio. Lo sabéis, el proceso, las fases de evolución estelar que van quemando elementos cada vez más pesados, que primero los cocinan en sus hornos, cuando se les acaba el hidrógeno han estado creando helio, se elimina el hidrógeno y empiezan a fusionar helio y generan el siguiente elemento, que es litio, y luego carbono, y luego oxígeno, y así es como van pasando. Pero cada vez que dan un salto a fusionar el elemento siguiente de la tabla periódica, cada vez que lo hacen, es una fusión menos energética. Es una fusión menos eficiente. Las estrellas siguen utilizando una gran cantidad de energía para mantenerse como un estado ordenado y no una nube dispersa como eran al principio antes de nacer, pero lo hacen gastando una cantidad enorme de energía que evidentemente todos sabemos, por eso recibimos el calor del Sol. Esa energía disipa mucho calor en el espacio. De la misma manera que la máquina que mantiene el edificio disipa calor, la estrella, al mantenerse a sí misma, dando lugar a fusiones nucleares de elementos cada vez más pesados y cada vez menos eficientes, pues también dispersa una gran cantidad de calor. Con lo cual, al final, el estado de entropía, el estado de desorden, es máximo. Cuando el agua de la bañera caliente y fría se haya mezclado completamente, habrá llegado a su estado de menor energía, que es el equilibrio térmico. De la misma manera, el universo, cuando la temperatura de las cosas que todavía hay calientes, luchando por seguir vivas o por seguir existiendo, invirtiendo una gran cantidad de energía en ello, cuando toda la temperatura se iguale, se habrá llegado al equilibrio térmico. Y ese equilibrio térmico lo podemos llamar también la muerte térmica. Y esa muerte, teniendo en cuenta que el universo se va expandiendo cada vez más, será una muerte fría, absolutamente fría, y en la que todos los objetos estarán a distancias, los objetos que hoy conocemos, estarán a distancias inimaginables los unos de los otros. Es una muerte ciertamente larga, incontablemente larga, y fría y oscura. Esta idea del gran enfriamiento, ¿no? Recorre desde el momento presente una enorme distancia de tiempo hacia el futuro, ¿no? Y por eso los científicos la han dividido en eras. Son 4 eras que las han llamado la era estelífera de estrellas, ¿no? Que podría ser la era de las estrellas, pero se llama la era estelífera, se llama la era de la degeneración, la era de los agujeros negros y la era oscura. Entonces, nosotros estamos en la primera, en la estelífera. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la inmensa mayor parte de la energía y del calor que se aporta al universo es por las reacciones nucleares que tienen lugar en los corazones de las estrellas. Son las estrellas, ¿no? Las estrellas que forman galaxias, las que aportan la mayor cantidad de calor. Esto durará como unos 10 elevado a la 14 años, que son unos 100 billones de años. Fijaros que el universo solo tiene 13.700 millones de años desde el Big Bang. Bueno, pues en la era de las estrellas en la que todavía estamos, se supone que el universo permanecerá unos 100 billones de años. Y en esta era, en la estelífera, en la que estamos actualmente, es donde se van a producir la mayor parte de los acontecimientos interesantes, ¿no? Las otras eras son mucho más oscuras, ya lo veréis. Sabemos que dentro de esta era, por ejemplo, es cuando el Sol se va a transformar en una gigante roja y va a devorar a la Tierra, lo que os contaba antes. Y eso va a ser solo dentro de 5.000 millones de años. Con 100 billones, pues es una pequeñísima parte, no va a ser casi enseguida en términos cosmológicos, ¿no? Y sabemos que más o menos por la misma época Andrómeda chocará con nuestra galaxia, con la Vía Láctea, y formará una galaxia más grande que se llama Lactómeda, pero sigue siendo un trozo muy pequeño de toda esta era estelífera. Lo que vamos a ir viendo es que, como el universo se va a seguir expandiendo,
Pues resulta que los objetos, las galaxias, los cúmulos de galaxias que vamos viendo lejos, dentro de 10 elevado a 11 años, no sé exactamente ahora mismo, pero 10 a la 14 son 100 billones, pues a la 10 a la elevado a 11 años, pues ni siquiera el cúmulo de Virgo, hacia el cual todo nuestro grupo de galaxias se dirige, estará tan lejos que ya no será visible. Es decir, dentro de cada grupo de galaxias vencerá la gravedad y las galaxias de ese grupo se irán uniendo para formar galaxias más grandes, como nosotros con Andrómeda y con el resto de las 20 galaxias, todas más pequeñas que Andrómeda y nosotros, que forman nuestro grupo local. Al final solo quedará una gran galaxia, que será la única. Y en los demás grupos que nos acompañan en nuestro viaje pasará lo mismo. Pero es que llegará un momento que algunos científicos han dicho que podría ser alrededor de unos 500 millones de años en el futuro, que sé que también es tiempo, en las que empezaremos a dejar de ver los objetos más lejanos. Y llegará un momento en que la expansión ya sea tan grande y tan larga que solamente vivan las galaxias, sean unos entes aislados desde los cuales no se vea ninguna otra galaxia, aunque todavía en las galaxias haya estrellas, porque seguimos en la edad estelífera, ¿no? Imaginaros si viviéramos en un universo así, ¿no? En ese tipo de universo nos parecería que todo el universo entero es nuestra propia galaxia, porque no veríamos nada en ninguna dirección, ya no habría más que mirar. Es más, un poquito más adelante, ni siquiera la radiación cósmica de fondo ya la veríamos, porque se habría hecho, como ahora mismo es de 3 grados Kelvin, como os he dicho, todavía la detectamos, pero dentro de billones de años se habrá hecho tan sutil que ya no habrá instrumento ni siquiera en el futuro que sea capaz de detectarla. Con lo cual, si hay científicos en esa lejanísima época, no sabrán que hubo un Big Bang. Tendrían que imaginarse otro tipo de universo diferente, circunscrito a esa galaxia mucho más grande de lo que es hoy nuestra Vía Láctea, en la que viven y fuera de la cual aparentemente no hay nada. Ese sería el destino de los científicos de ese futuro lejanísimo. Pero es que, claro, hay otra cosa, que las galaxias, en esa fase, les va a pasar lo mismo que a las estrellas. Se les va a acabar, porque las galaxias se alimentan constantemente de gas intergaláctico. Hay puentes de gas que unen unas galaxias con otras y alimentan a unas galaxias, y precisamente de todas esas nubes gigantescas de gas es el material que la galaxia utiliza para formar sus nuevas estrellas. Cuando tengamos galaxias aisladas, desde las que están tan lejos las siguientes que ni siquiera se ven, pues tendrá una cantidad grande pero limitada de material y terminará consumiéndolo. Cuando lo consuma, las estrellas ya no podrán nacer más. Llegará un momento en que dejen de nacer estrellas y que los procesos gravitacionales dentro de la galaxia, con ese agujero negro en el centro, sabéis que las galaxias, muchas de ellas tienen enormes agujeros negros, los agujeros negros supermasivos. Bueno, pues ya no habrá nada que brille, serán galaxias que se volverán oscuras y que se irán tragando poco a poco todo el resto del material, ¿no? Y esto nos da lugar a la segunda era, a la segunda fase, que es la era de la degeneración. En esta era solamente quedarán los restos de estrellas muertas, como por ejemplo, todavía habrá enanas blancas, que ya no forman parte de la secuencia principal de estrellas. La secuencia principal son todas las estrellas que están quemando todavía gases, hidrógeno, dentro de su núcleo, ¿no? En el centro de esas estrellas. Pero una enana blanca no es eso. Una enana blanca es una estrella como el Sol, que probablemente acabará transformada en una enana blanca al final, que ya ha pasado por todas las fases, se ha deshecho de sus capas externas y lo que queda es como un rescoldo, como un trozo de carbón ardiendo en una chimenea, que ya no hace llama, no consume, pero tarda muchísimo tiempo en gastarse. Es como un rescoldo, como un cadáver estelar de una duración larguísima, porque tendrá calor residual, o sea, no genera nuevo calor, no tiene ya un núcleo en el que está generando procesos nucleares que le dan energía, sino que es como un trozo como una tea encendida que se va apagando poco a poco a lo largo de los miles de millones de años. Entonces quedarán esas enanas blancas, quedarán agujeros negros, quedarán estrellas de neutrones. Las colisiones entre estos objetos irán dejando pues un universo con cada vez menos objetos y menos materia. Y cuando haya pasado el tiempo suficiente, incluso
para que la materia, los propios átomos, las propias partículas, los protones y los neutrones se desintegren. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis. Hay alguna teoría que dice que es posible que los protones no se lleguen a desintegrar nunca, con lo cual variaría ligeramente el destino del universo. Pero se piensa que los protones, los constituyentes de los núcleos atómicos, tienen una vida larguísima, pero que al final acaban desintegrándose, ¿no? No ha pasado el tiempo suficiente como para que veamos a un protón desintegrarse. Es decir, los 13.700 millones de años desde el Big Bang son mucho menos tiempo de lo que un protón necesita para desintegrarse de forma natural, con lo cual todavía no hemos llegado hasta ahí, ¿no? Pero bueno, se supone que en el futuro, si las teorías son correctas, alguien en algún momento verá desintegrarse un protón y se sabrá si se desintegran o no. La cuestión es que eso dará paso a la siguiente era, que es la era de los agujeros negros, en la que ya solamente quedarán agujeros negros. ¿Y qué van a hacer los agujeros negros? Pues irse fusionando unos con otros. En un lugar en el que ya no hay materia, solamente quedan los agujeros negros, y quedan algunas partículas sueltas, como fotones, por ejemplo, como electrones sueltos, zumbando por el espacio. Y estos agujeros negros se condensarán primero en agujeros mucho más grandes. Probablemente lo que una vez fue una galaxia no será más que un gigantesco, mucho mayor que lo que es ahora, agujero negro que se habrá comido todo lo que tenía a su alrededor y que se irá evaporando lentísimamente a lo largo de 10 elevado a 100 millones o billones de años, o sea, una barbaridad de tiempo gigantesca. Se irá evaporando por la radiación Hawking, que ya sabéis que es Hawking fue el que tuvo esa idea, que después consiguieron demostrar que hay algunas partículas que en lugar de caer directamente en el horizonte de sucesos lo pasan rozando, y por fenómenos cuánticos, al rozar el horizonte de sucesos, que es la línea imaginaria una vez cruzada la cual nada puede salir, pues estas partículas roban un poquitito de energía al agujero negro y siguen zumbando hacia el espacio. Bueno, pues eso significa que lentísimamente los agujeros negros pierden masa, y por muy grandes que sean, al final pueden terminar evaporándose. Bueno, pues cuando pasen 10 elevado a 100 años, que es una cantidad que ya sería un 1 seguido de 100 ceros, el que sepa decir eso en años que lo diga, pues se habrán evaporado los agujeros negros, y lo único que quedará serán estas partículas, algunas de estas partículas, en lo que ya se llama la edad oscura, que será probablemente eterna, o sea, tendrá una longitud, una extensión tan grande en el tiempo que no se puede ni escribir ya. Hay algunos que piensan que en esas condiciones, cuando ya no haya materia, simplemente algunas partículas sueltas, las fuerzas cuánticas cobrarán mucho más vigor de lo que tienen ahora. Y es posible que en ese universo gigantesco, oscuro, y en el que ya no queda nada de lo que conocemos, es posible que alguna región, debido a estas fuerzas cuánticas, termine volviéndose a comprimir y, quién sabe, dando lugar a otro Big Bang. Esto que os acabo de contar es la primera de las 3 grandes teorías sobre cómo puede acabar el universo, ¿no? Y la siguiente es la de el Big Crunch, la gran implosión, que parece que dice todo lo contrario, pero al final termina de una manera muy parecida, ¿no? Solo con agujeros negros, aunque de una forma muy diferente. Veréis, esto se basa en la siguiente premisa. Tras el Big Bang empezó un proceso de expansión, ¿vale? Ese proceso de expansión continúa actualmente. Durante ese proceso, y por una serie de fenómenos perfectamente conocidos, pues se creó la materia del universo que dio lugar a todo lo que podemos ver, galaxias, estrellas, planetas, todo, ¿no? La pregunta es, ¿podría toda la materia del universo estar frenando esa expansión? ¿Podría ser un lastre que frenara esa expansión? Bueno, depende de cuál sea la tasa de expansión y depende de cuál sea la densidad de esa materia, se alcanza la densidad crítica como para ser capaz de frenar esa expansión. Es como si tiramos una piedra al aire, que irá cada vez más despacio, 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 hasta frenarse, pero si la tiramos con la suficiente fuerza y velocidad, en la Tierra 11,4 kilómetros por segundo, pues entonces seguirá subiendo y se perderá en el espacio y no volverá a caer. Bueno, pues,
¿Qué densidad tiene la materia del universo? ¿Está frenando la expansión del universo o no? Claro, ahí vienen todas las medidas de densidad y de etcétera, de densidad de la materia que hay en el universo, porque claro, sabemos que en el universo hay como un 68% de energía oscura, que es la que hace que el universo se expande, y el resto está dividido entre un 27-28% de materia oscura, que no vemos, pero que tiene gravedad, es decir, atrae, y ese 5% de la materia ordinaria, que es la que da lugar a todas las galaxias y estrellas que conocemos, que junta con la materia oscura no llega al 32%. Es decir, ahí estamos, ¿no? En principio parece que la energía oscura es mucho más potente. De hecho, todos los últimos estudios y todos los estudios que se han hecho sobre la expansión del universo han demostrado en los últimos 20 años que no solo la expansión no se está deteniendo, sino que está acelerando. Es decir, que cada vez es más rápida. Con lo cual parece que la idea del Big Crunch, que ahora os diré, no parece probable que se produzca. Sin embargo, hay una corriente de científicos que dice, vale, pero no sabemos lo que es la energía oscura. Solamente suponemos que, por descarte, porque la materia, la parte de materia del universo que se divide entre materia oscura y materia ordinaria es el 32%, sabemos que hay otro 68% que hemos llamado energía oscura y que suponemos que lo que está haciendo es imprimir esta aceleración a la expansión del universo. Pero no sabemos qué propiedades tiene. ¿Quién nos dice a nosotros que en algún momento algún fenómeno cuántico, este burbujeo cuántico que permea el espacio-tiempo, no dé lugar a un proceso de detención, o sea, de que se detenga, no por culpa de la gravedad de la materia, sino por otras cosas que desconocemos, que se frene esa expansión y empiece un proceso de contracción? ¿Qué ocurriría entonces? El universo dejaría de expandirse, se pararía, y entonces sí, la gravedad empezaría a tirar hacia adentro, con lo cual, en lugar de ir haciéndose cada vez más grande, el universo empezaría a hacerse cada vez más pequeño. Esto tiene muchas implicaciones. Os he dicho en el caso anterior, la temperatura del universo, al irse expandiendo y haciéndose más grande, cada vez sería menor, cada vez hasta llegar al cero absoluto, pero al hacerse más pequeño y el condensarse, cada vez sería mayor. Es decir, la materia, en lugar de irse alejando como vemos que se aleja, empezarían las cosas a acercarse. Al final tendríamos, puestos a exagerar, todas las galaxias que hay acabarían convergiendo y convirtiéndose en una única y enorme galaxia. Y la temperatura, en lugar de ser de menos 270 la temperatura media, veríamos que iría subiendo, y llegaría a un punto incluso en que estaría la temperatura media del universo a varios cientos, a varios miles de grados de temperatura, con lo cual ahí ya sería prácticamente imposible la vida en cualquier planeta, ¿no? Imaginaros si el espacio estuviera a 300 grados de temperatura o a 300.000, pues imaginaros, ahí se acabó todo, ¿no? Pero no terminaría ahí la cosa, porque el proceso de compresión haría que las propias estrellas murieran, pero no por colisión entre estrellas porque se van acercando, sino por la propia temperatura que iría subiendo, de manera que las estrellas ya no podrían ceder calor al espacio. Sabéis que el calor pasa de lo más caliente a lo más frío. Si resulta que el espacio está más caliente que la estrella ya no puede ceder su calor al exterior, sino que está absorbiendo más calor todavía del exterior. O sea, el calor fluye de lo más caliente a lo más frío, nunca al revés. Nunca podremos ver que una cosa que está a 10 grados le pase calor a una cosa que está a 50 grados, de manera que acabe estando a 5 y está a 105. Eso no existe. Siempre es la más caliente la que cede calor a la más fría hasta que se equilibran. Entonces las estrellas, incapaces de exportar su propio calor, de ceder calor, porque llegaría un momento en que el propio espacio sería más caliente que ellas, estallarían. ¿Y qué dejarían? Agujeros negros. Otra vez agujeros negros, que como todo se está comprimiendo, acabarían en un único y gran agujero negro. Claro, este proceso tiene una línea que se desvía.
que ¿es posible que nuestro universo en el que estamos ahora mismo sea lo que ha venido después de otro proceso de contracción de un universo anterior? Es decir, esto podría ser cíclico. Imaginaros, tenemos este universo que se está haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Hasta dónde? Hasta convertirse en una singularidad. ¿Y qué es lo que se supone que hay en el Big Bang, en el momento del Big Bang? Una singularidad. Es decir, es probable, según esta teoría del Big Crunch, que una vez que todo haya llegado hasta el nivel de la singularidad, ¡boom!, vuelva a rebotar y a generar otro universo en expansión que hará toda su vida, toda su historia, y luego se volverá a contraer y ¡boom!, otro. Es decir, sería un universo cíclico. Nosotros podríamos ser el primero de una serie de universos, o podríamos ser el número 1000 millones. No lo sabemos, no lo podemos saber. Porque es que además, en cada singularidad, en cada nuevo Big Bang, digámoslo así, después de este proceso de inflarse y desinflarse y estallar, las leyes de la naturaleza no serían las mismas, porque las leyes que tenemos en este universo fueron determinadas exactamente por las condiciones que se dieron durante la explosión del Big Bang, y no tienen por qué darse siempre las mismas condiciones, con lo cual las leyes serían distintas, darían lugar, cada universo sería distinto del que los precedió y distinto del que venga después. Y esto más o menos es la idea del Big Crunch, que se junta de alguna manera con otra que se llama el Big Bounce, o el gran rebote. Sería este rebote, este rebotar de un universo que se hincha, se deshincha, se hincha y se deshincha. Esta sería, en todo caso, la muerte del universo que conocemos. Y sería la segunda de las 3 muertes de las que os quería hablar hoy. La tercera forma de muerte del universo sería lo que los físicos llaman el Big Rip, o el gran desgarro. El gran desgarro, fijaros qué nombre, ¿no? Esto depende, en esencia, que suceda o no suceda, depende de la cantidad de energía oscura que hay ahí arriba, que haya en el universo. ¿Por qué? Porque, claro, la energía oscura tiene unas propiedades, ya os digo, que todavía no conocemos bien, pero sabemos que tiene una influencia decisiva sobre el universo. Si existe la cantidad suficiente de energía oscura, podría provocar un desgarro literal de la materia y de sus propiedades. Según los investigadores, esto sucedería mucho antes que cualquiera de los otros 2 finales que os he dicho. Es decir, si el universo tiene 13.700 millones de años, esto sucedería desde dentro de unos 20.000 millones de años más. Es decir, poco tiempo. En total el universo tendría unos 35.000 millones de años, ¿no? Desde el momento de que nace hasta el momento en que desaparece. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, pues este desgarro provocado por la energía oscura afectaría a las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es decir, primero, unos 1.000 millones de años después de que empezara este proceso de desgarro, la gravedad ya no sería suficiente la gravedad se habría vuelto insuficiente para mantener a las estrellas formando galaxias, con lo cual las estrellas irían desperdigadas cada una por su cuenta. Mucho antes, la gravedad ya habría sido lo suficientemente débil como para que las galaxias ya se separaran entre sí muchísimo, es decir, no pudieran atraerse y no pudieran viajar en grupos. Cuando faltaron unos 60 millones de años para ese final, es cuando veríamos que las galaxias se disgregan, porque la gravedad interna, no podría ser capaz ya de mantener las estrellas juntas formando galaxias, sino que estarían todas dispersas, ¿no? Más adelante y más cerca del punto final ya llegaríamos a los planetas. Las estrellas ya no tendrían la gravedad suficiente, la fuerza de la gravedad no sería lo suficiente como para sujetar a los planetas en órbita, con lo cual también los planetas se disgregarían, habría una catástrofe, colisiones por todas partes, ¿no? Y finalmente, incluso cuando toda la materia normal hubiera quedado destruida por estos procesos, las propias partículas, los propios átomos, también se disgregarían,
porque la fuerza electromagnética no sería suficiente como para mantener unido al átomo en lo que nosotros conocemos como un átomo, con lo cual se disgregaría también, igual que lo hicieron primero las galaxias y después los sistemas solares, se disgregaría también en sus partículas fundamentales, ¿no? Bueno, imaginaros qué panorama, ¿no? El universo, a diferencia del Big Freeze y a diferencia del Big Crunch, se convertiría en una especie de sopa de partículas aisladas, en el que ya no actúa ninguna de las fuerzas conocidas y que no dispondría ya de energía para que esas partículas se juntaran en átomos y en cosas más complicadas, ¿no? Esa sería una muerte como la muerte por desgarro, directamente. Está muy bien puesto el nombre, ¿no? Sería el gran desgarro y estaría provocado por la energía oscura. También es una teoría que goza de bastante aceptación. Si las tuviéramos que poner en orden, primero sería la del Big Freeze, que es la primera que os he dicho, la segunda en orden de importancia sería esta que os estoy diciendo ahora, y el Big Crunch sería la tercera. Pero no lo quiero dejar sin apuntaros una cuarta posibilidad que es, desde luego, también absolutamente inquietante, que es el fin, o sea, que es la del falso vacío. Esta idea, que fue propuesta en los 80, nos dice que el vacío del espacio en realidad no está vacío, sino que está lleno de fluctuaciones cuánticas, es un falso vacío. La teoría del falso vacío nos dice que si el vacío del universo, lo que consideramos vacío, resulta que no está tan vacío y puede colapsar en un estado de energía menor, es decir, en un vacío auténtico, más auténtico, y eso se haría mediante un sistema, mediante del efecto túnel, que es un efecto previsto por la mecánica cuántica, pues entonces estaríamos perdidos de una manera muy diferente de las que os he contado hasta ahora. Si realmente eso fuera así, es decir, si viviéramos en un falso vacío, si el vacío actual del universo fuera un falso vacío, porque hay un vacío todavía más perfecto y en un estado energético menor, pues podría ser que las mismas fluctuaciones cuánticas hicieran que una burbuja de ese vacío real empezara a expandirse rápidamente. ¿Qué pasaría? Se expandiría a la velocidad de la luz. A medida que se seguiría expandiendo ese falso vacío a expensas del vacío de nuestro universo. Es decir, es como una burbuja que crece dentro de otra. Nosotros desde fuera ni siquiera nos daríamos cuenta, pero resulta que en el interior de esa burbuja de vacío auténtico que crecería y acabaría ocupándolo todo, las leyes de la física son completamente distintas, no son las que rigen aquí, en nuestra parte del universo, serían completamente diferentes. Y al final, esa burbuja ocuparía todo lo que es nuestro universo y acabaría ocupándola por completo y sustituyendo, digamos, a nuestro universo por este nuevo universo nacido de una burbuja de vacío real. Es decir, en esta posibilidad, que os he dibujado solamente muy por encima, el universo no dejaría de existir, pero sí que dejaría de existir en la forma en que lo conocemos, ¿no? Y bueno, hay muchas más vertientes y muchos más casos concretos sobre la manera en que desaparecería el universo, ¿no? Pero creo que os he contado las más importantes. Quedaros con esto. Vivimos en un universo que va a durar muchísimo tiempo, o sea, billones de años en el mejor de los casos o en el peor de los casos, pero que inevitablemente está destinado a desaparecer, igual que desaparecen todas las cosas, igual que desapareceremos nosotros, desaparecerán los planetas, igual que las montañas que vemos mañana se consumirán y ya no serán montañas, se habrán quedado llanas. Todo se acaba transformando y consumiendo. Y tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? Es una enseñanza grande, es una gran lección de humildad para el ser humano y su pequeñez dentro de este gigantesco cosmos que también, como os he dicho, está destinado a desaparecer. Espero que os haya gustado este capítulo y bueno, si es así, suscribiros los que no estáis suscritos, darle a la campanilla si os avisa, dejar algún comentario y os espero en una semana.